Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Lección 17. Mente, su poder y acción. El ser humano, conformado físicamente por mente, alma y materia, representa un conjunto de vibraciones que se diferencian entre sí por su calidad de frecuencia y acción, pudiendo identificarse como vibraciones mentales, vibraciones emocionales sensoriales y vibraciones físicas respectivamente, según correspondan al aspecto mental, al aspecto astral o del alma o al aspecto material visible del ser. Ese conjunto de vibraciones debe guardar el más perfecto equilibrio y en ese equilibrio las vibraciones mentales son las de mayor frecuencia y su acción debe tener prevalencia sobre las vibraciones del alma y de la materia. Para llegar a ese punto de equilibrio perfecto, es menester que el ser haya experimentado por milenios como humano y haya logrado paulatinamente superar por propia evolución el reclamo de las fuerzas más densas que, lógicamente, presionan intensamente en el mundo en que están viviendo. La evolución es producto de las experiencias y del esfuerzo permanente del ser a través del tiempo, y la encarnación como humano es el resultado de millones de años de acción para lograr la conciencia que permite al ser comenzar sus experiencias inteligentes y responsables, es decir, la experiencia humana. En su comienzo, la experiencia humana se asemeja a la experiencia animal, las reacciones del hombre primitivo, los sentimientos, las sensaciones y los deseos son semejantes aún a los del animal. A medida que el ser va realizando sus experiencias conscientes, va adquiriendo sabiduría, y la sabiduría, que es producto de la experiencia lograda a través de todas las superaciones necesarias, permanece ya para siempre en la esencia del espíritu. Para lograr la sabiduría es necesario el conocimiento que adopta muy diversas formas, acordes con el punto de evolución del ser. El hombre primitivo no podía, lógicamente, adquirir el conocimiento como lo están adquiriendo ustedes, a través de palabras y mensajes superiores, ni de lecturas, porque el hombre primitivo no estaba en condiciones de recibir, captar, ni entender de esa manera. El hombre primitivo adquiría el conocimiento a través de experiencias constantes que golpeaban intensamente en su ser físico y también en su alma humana, absolutamente primitiva. Este ser, al igual que sus hermanos inferiores, era aún guiado espiritualmente desde lo superior y, aun cuando ya tenía conciencia, su discernimiento era muy rudimentario y necesitaba formar su capacidad para discernir mediante las experiencias que le brindaba su calidad de humano. Miles y miles de años necesitó el hombre primitivo para llegar a poseer una fuerza emocional que pudiera superar la fuerza sensorial animal que representa la necesidad y reclamo de la materia. Paulatinamente, el alma fue haciéndose más sutil hasta lograr sensaciones propias, es decir, que no provenían directamente de la materia, sino que,
podían ya, por el contrario, incidir sobre la materia, y el amor fue la primera sensación. El amor, en su comienzo absolutamente animal, fue transformándose hasta llegar a adquirir más semejanza con el amor verdadero. Fue ya la necesidad de contacto y convivencia con los otros humanos, con prescindencia del aspecto sexual. Ese fue el primer triunfo de la vibración del alma sobre la vibración de la materia. Siempre es el amor, aún en su manifestación humana, la fuerza que impulsa al progreso de los seres. Solo por amor y mediante el amor puede el ser progresar y lograr así la evolución que necesita. Hace ya muchos milenios que el hombre comenzó a sutilizar la vibración de amor de su alma, y durante esos milenios ha ido capacitándose progresivamente para sentir cada vez más sutilmente el amor. Esto no significa que toda la humanidad esté ya capacitada para amar sutilmente, por cuanto saben que la humanidad está constituida por grupos que difieren muchísimo entre sí en lo que a su punto de evolución respecta. Nos referimos al grupo que no está reunido en ningún lugar determinado, sino diseminado y mezclado entre la humanidad, formado por los seres que están capacitados para dar ya, como humanos, el paso siguiente, alcanzando el punto en que la mente domina la sensación, la emoción y la materia. El que el hombre pueda ya utilizar la fuerza de su vibración mental superior, lógicamente expresada a través de su mente humana, es algo sumamente importante. Utilizar la mente no es solo proyectar pensamientos y obtener la realización de esos pensamientos en hechos, producidos en sí mismo o en otros seres. Utilizar la mente es, también, proyectar sobre la propia alma y sobre la propia materia una intensa vibración sutil. Siendo ustedes seres responsables de sus actos, es lógico que el uso de poder de la mente a través de la mente humana deba ser siempre regido por su voluntad, y es precisamente ese el aspecto peligroso del uso del poder. Su voluntad no debe ser influida por ningún deseo, por ningún sentimiento, por ninguna reacción, por nada, absolutamente más que el verdadero deseo de bien. Muchos seres han logrado en la mente humana, que refleja el poder de la mente superior, una fuerza intensísima capaz de obtener respuestas que podrían calificar de portentosas sobre sí mismos, sobre los demás y hasta en la naturaleza. Ese poder que manifiesta la mente humana puede tener distintos orígenes. Puede ser la expresión de un poder logrado por el ser en el transcurso de sus vidas pasadas y como hombre puede ahora poner en acción mediante ciertos ejercicios que activan determinados centros, o puede ser el resultado lógico de haber logrado superar la fuerza de las vibraciones emocionales y sensoriales que procuran servirse de la fuerza de la vibración mental, debilitándola al hacerla descender a su tónica vibratoria más densa, como ocurre frecuentemente en quienes, carentes del verdadero conocimiento, no oponen a ello su voluntad. En el primer caso, despertar esas fuerzas ignorando el peligro que encierra su uso y sin haber realizado las superaciones humanas imprescindibles, puede llevarles por los caminos más negativos.
Su materia, su alma y su mente constituyen cada una un foco de irradiación y poseen fuerza propia. Cada uno de estos tres aspectos constitutivos del ser humano tiende a someter el conjunto vibratorio a la prevalencia de su propia tónica vibratoria. La materia tiende al predominio sobre el alma y la mente mediante el descenso de la vibración del alma y de la mente a su propia tónica. El alma tiende a elevar la vibración de la materia y a la vez a hacer descender a su propia tónica la vibración de la mente. En cambio, la vibración de la mente se proyecta sobre el alma y sobre el cuerpo y tiende a elevar la vibración del alma y de la materia. Esto es lo correcto y el punto a que el ser humano llega en determinado momento de su evolución espiritual. La voluntad humana dirige la acción de las fuerzas de esos tres focos de irradiación y rige esa realización interna en su propia vida. Cuando la voluntad no está aún capacitada por el discernimiento, la ley, como amor universal, proporciona las experiencias necesarias para ir formando las bases de una voluntad capacitada para el discernimiento claro. Pero ya, en el punto evolutivo en que se encuentran, es su voluntad exclusivamente la que debe decidir y debe dirigir las fuerzas de que disponen. La fuerza que poseen en la mente superior y su manifestación a través de su mente humana es muy poderosa. Si utilizan esa fuerza de acuerdo con la ley divina, es decir, con vibración de amor, atraerán inmediatamente vibraciones poderosísimas que les ayudarán a obtener la finalidad deseada. Si, en cambio, su voluntad les ubica fuera de la ley, atraerán también poderosas fuerzas, pero serán fuerzas negativas que les apoyarán y les ayudarán a lograr lo que su voluntad ha señalado como finalidad de su mente, que expresa su fuerza mental superior, lo cual significa un grave perjuicio para su espíritu. Todo esto deben meditarlo perfectamente, porque el poder mental superior que su mente humana puede manifestar puede ser para ustedes origen de hechos maravillosos, pero puede también transformarse en un tóxico sumamente perjudicial. La posesión de cualquier poder lleva rápidamente al hombre a una especie de embriaguez que le hace sentir permanente necesidad de demostrarlo, de constatarlo y de acrecentarlo para manifestarlo ante los demás. Sin embargo, teniendo como tienen ustedes la preparación espiritual que se les ha dado a través de las enseñanzas que están recibiendo desde hace años, esa peligrosa acechanza podrá desaparecer si se mantienen en constante vibración amorosa. Cuando el hombre desea conocer la distancia que le separa del Sol o de cualquier estrella, puede hacerlo utilizando complicados cálculos y basándose en sus conocimientos sobre velocidad de la luz y demás. Pero el hombre tiene en sí mismo, puede utilizar y utiliza diariamente algo muchísimo más veloz que la luz, cuya velocidad no puede medir. Es el pensamiento. El pensamiento puede en un instante trasladarse a los puntos más lejanos y a través del pensamiento puede el hombre llegar en cualquier momento y de inmediato a otros planos. Y también, a través de la jerarquía, conectarse hasta con planos divinos sin que ese tiempo pueda ser medido. Todo lo espiritual que el hombre posee escapa al análisis, al control y al estudio consciente y verdadero de la ciencia. Para estudiarlo, la ciencia solo puede, hasta ahora,
basarse en hipótesis y aún las comprobaciones que pueda lograr serán siempre comprobaciones de carácter relativo, porque la realidad escapa al control de los hombres. Sin embargo, los efectos de la realidad espiritual del hombre pueden ser apreciados constantemente y en toda circunstancia, y son tan comunes en su vida humana que ni siquiera les prestan atención. Por ejemplo, piensan en un ser o en una cosa cualquiera y pueden trasladarse inmediatamente al lugar en que se encuentra ese ser o aquello en que piensan, y ni siquiera toman en cuenta la maravilla que significa el que, mediante su mente, puedan en un instante trasladarse de un punto a otro. En la misma forma, su mente puede evadir los límites de lo terreno y conectarse mediante su mente superior con los planos espirituales. Ese movimiento mental tiene para ustedes enorme importancia en virtud de la vibración que pueden poner en acción en ustedes mismos mediante el uso consciente y dentro de la ley de su facultad mental. Su fuerza mental superior, que responde a su propia capacidad espiritual, puede atraer la acción de fuerzas de distintos planos que ustedes pueden expresar humanamente, y tiene en el desenvolvimiento de la vida una importancia que debe ser analizada y estudiada por el hombre. Su mente no es producto de su cuerpo ni de su vida humana. Su mente es un aspecto de su verdadero yo, pero ese aspecto de su yo superior, cuando debe manifestarse a través de su mente humana, que es física, se ve sometido a la influencia y efectos de las diversas vibraciones densas de su vida física, es decir, de su calidad humana. Cuando el hombre logre mantener su pensamiento permanentemente en vibración acorde con la ley, su vida humana se elevará y paulatinamente logrará el control de todo lo que constituye la vida manifestada en su planeta. Para poder lograrlo es menester que la mente no descienda en ningún momento a lo que denominaremos las bajezas vibratorias del plano en el cual están viviendo, sino que, por el contrario, la mente deberá mantenerse pura y libre de la influencia de la emoción, de la sensación y del deseo humano. Cuando su mente, manifestada en pensamiento, densifica su vibración debido a presión de las densas vibraciones de los deseos ambiciosos, sentimientos rencorosos o cualquiera de las sensaciones que responden a la densidad vibratoria de ese plano, su mente pierde en esos momentos su fuerza de acción mentora y además cada vez va disminuyendo más su capacidad para regir el conjunto de las vibraciones constitutivas del ser humano. Cuando la mente carece de fuerza rectora, es fácilmente dominada por las vibraciones emocionales y sensoriales humanas y aún por las vibraciones de los reclamos físicos más bajos, como pueden constatarlos en seres que, por no haber logrado aún la fuerza mental necesaria, solo piensan en la satisfacción de sus apremios físicos. Otros, en cambio, desvirtúan su capacidad de acción mental superior, sometiéndola a través de su mente humana al imperio de sensaciones y sentimientos netamente humanos. Pocos son los que dan a la mente la importancia que realmente tiene en su vida. La necesidad de la higiene que se les ha recomendado insistentemente, no solo para el cuerpo físico, sino también para sus emociones y pensamientos, adquiere enorme importancia ante el deber de utilizar la mente en forma acorde con la ley.
Si se preocupan en todo momento de mantener su higiene mental, sus sentimientos y sensaciones serán más puros y todo en ustedes irá adaptándose a la tónica de su vibración mental. El cuidado de los pensamientos es de suma importancia y en consecuencia deben comenzar desde ya a analizarse diariamente en su forma de pensar y a la vez observar el efecto que producen sus pensamientos en sus sentimientos y sensaciones. Comprobarán así cuánto influye el pensamiento en sus emociones, en sus sentimientos y en sus sensaciones. Ejercitándose en esa forma, llegarán a poder dominar y eliminar toda emoción y sensación que no responda a la finalidad de purificación. Y así, mente y alma podrán alcanzar el equilibrio armónico imprescindible para el correcto empleo de su fuerza mental. Si responden a su responsabilidad de purificar su mente humana, de no permitir a sus pensamientos incursiones en campos densos o negativos, comenzarán a sentir de inmediato los beneficios de esa purificación. Irá desapareciendo de su alma toda sensación de temor, de ansia, de duda, de rencor, lo cual traerá a su vida mayor felicidad y mayor seguridad en ustedes mismos. Para poder utilizar positivamente el poder de su mente superior a través de su mente humana, es necesario que la mente se fortalezca en forma tal que no pueda ser interferida ni presionada por las sensaciones ni por los deseos. Esto no es difícil cuando se posee el conocimiento que ustedes ya poseen y cuando se pone en ello voluntad y deseo de superación. A esta altura del conocimiento es imprescindible ya vivir de acuerdo con las enseñanzas que han recibido. Mucho se les ha dado, pero poco han aplicado en su vida diaria. En la obra del Cristo no es menester aplicar las enseñanzas místicamente y menos aún fanáticamente. Eso es pernicioso, además de innecesario. Las enseñanzas deben ser aplicadas en forma práctica para que obtengan y cumplan su finalidad. En un principio se les habló de que obtendrían poderes. No estaban aún preparados para saber en qué consistían esos poderes. Ahora ya saben que esos poderes están en ustedes y solo deben ponerlos en acción, pero esos poderes en acción solo serán beneficiosos para su espíritu y para la obra que deben realizar si se apoyan en una vibración de fe, amor y humildad que no admita claudicaciones ni titubeos. Para desarrollar la acción de sus poderes, es imprescindible vibrar constantemente en positivo, pues cuanto más poder pueda expresar su mente, más perjudiciales para su progreso espiritual habrán de ser sus pensamientos y sentimientos negativos. Por ello les proporcionamos todos los medios para que vibren siempre positivamente y por ello les señalamos la necesidad imperiosa de purificar su mente humana a fin de que puedan comenzar a utilizar a través de ella el poder que su mente superior ya posee. Cuestionario lección 17. 1. ¿Cómo podemos considerar al ser humano en su aspecto físico? 2. El equilibrio entre las diferentes vibraciones constitutivas del ser humano establece un orden jerárquico entre las mismas. ¿Qué vibraciones deben tener prevalencia para que exista verdadero equilibrio? 3. ¿Cómo logran los seres evolución y qué significa para los seres su encarnación como humanos? 4. ¿Qué es la sabiduría? 5. ¿Cuál fue la primera sensación propia del alma humana? ¿Cuál fue el primer triunfo de la vibración del alma sobre la vibración de la materia? ¿Cuál debe ser el paso siguiente?
6. ¿Qué significa utilizar la mente? 7. ¿Qué acción tiene nuestra voluntad en el uso de nuestro poder mental? ¿Cómo debemos proceder al respecto? 8. ¿Qué es nuestra mente? ¿Qué le ocurre cuando debe manifestarse a través de nuestra mente humana que es física? 9. ¿Qué es necesario para que el hombre pueda lograr el control de todo lo que constituye la vida manifestada en nuestro planeta? 10. ¿Qué ocurre cuando la mente carece de fuerza rectora? 11. ¿Qué es indispensable para poder utilizar positivamente, a través de nuestra mente humana, el poder de nuestra mente superior?